Muy buenas tardes a todos los participantes. Les quiero dar una cordial bienvenida al webinar sobre el Plan Anual de Mantenimiento para Equipo Médico, donde hablaremos sobre su relevancia, estructura, importancia y objetivos. Bienvenidos sean todos ustedes. Para comenzar me presento. Mi nombre es Gisae Serrano Obana. Yo soy ingeniera biomédica y actualmente coordinadora de capacitación en TI. En pantalla se muestra mi contacto para cualquier duda o aclaración futura. Vamos a repasar la agenda del día de hoy. Primero definiremos los objetivos del webinar, conceptos básicos para el mantenimiento y sus otros componentes. Vamos a hablar sobre recomendaciones y buenas prácticas sobre el Plan Anual de Mantenimiento, desde cierta normativa hasta la estructura recomendada. Finalmente abordaremos métricos relevantes para la presentación de resultados del departamento, lo cual es muy útil para posicionar el mismo. Y al finalizar tenemos una sesión de preguntas y respuestas, donde podrá participar el que guste. Muy bien, comenzamos con la definición de objetivos. Determinar cómo es el proceso desde la planeación hasta la ejecución del plan anual y todo lo que esto involucra. Lo vamos a ver detalladamente. La identificación del rol de todos los miembros del departamento, desde técnicos hasta ingenieros clínicos o jefes del departamento, dentro de lo que es el plan. La importancia de contar con un plan de mantenimiento anual y los beneficios que éste nos provee. Y finalmente, estableceremos métricos relevantes que están relacionados directamente al plan de mantenimiento de equipo médico. Para entrar un poco en contexto, les muestro esta línea del tiempo, en la que se muestra la evolución del concepto de mantenimiento, cómo lo han manejado en las instituciones de salud, hospitales y clínicas. En los años como 40, 50 podemos ver que no existía como tal un mantenimiento programado, sino más bien solucionaban aquellos problemas que iban apareciendo. Arreglar cuando se rompía, como dice la frase en pantalla. Los mantenimientos preventivos que llegaban a realizar eran muchas veces básicos, una limpieza, una inspección visual, no tenían tanta profundidad. Y los mantenimientos correctivos eran en su mayoría realizados por proveedores externos, no por un departamento de ingeniería biomédica que probablemente en ese tiempo no estaba implementado como tal. Para los años 50, entre 50 y 80, se observó ya un plan de mantenimiento preventivo basado en el tiempo, lo que significa que independientemente del estado de las piezas del equipo en general, se sustituirían cada una de ellas simplemente por el hecho de que el mantenimiento estaba agendado y así debería de ser de acuerdo al tiempo. Y se introdujo ya lo que es un sistema de control y planeación del trabajo. Es más enfocado a tener bien establecido lo que se tiene que hacer, ¿no? Para lo que son los años 80, 90, se observaron cambios más significativos como el mantenimiento basado en condiciones. Ya tomaban en cuenta el estado actual del equipo y se introdujo el uso de un sistema de información para su gestión, que vamos a ver más adelante, más a fondo. Pero como tal es una herramienta de trabajo que nos facilita la gestión del mantenimiento. Ya para los 2000 y al presente, se han implementado lo que son más inspecciones en base al riesgo. Mantenimientos toman en cuenta las condiciones y sobre todo el riesgo del equipo, como lo recomiendan ciertas instituciones que ahorita vamos a revisar. Y también el uso de un sistema de gestión de mantenimiento computarizado como herramienta fundamental para el manejo del plan. Entonces, aquí ya es algo más estructurado, más definido y vamos a ver cómo
cómo se ha ido desarrollando. Primero les presento los componentes del programa de mantenimiento, que se divide como tal en mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo e inspección. Estos son conceptos como tal. El mantenimiento preventivo son las actividades que se realizan para prolongar la vida útil de un dispositivo y, como su nombre lo indica, prevenir desperfectos. Se realizan, por ejemplo, calibraciones, reemplazo de piezas, limpiezas, lubricaciones. Y una inspección se trata más de una actividad que demuestre el funcionamiento del equipo como tal. Garantiza la operatividad del mismo equipo. Es importante ya que es menos laboriosa que un mantenimiento preventivo como tal. Y un mantenimiento correctivo, ya por otro lado, es un proceso que se realiza cuando se suscita una avería. Se trata de restaurar lo que es la integridad del equipo, la seguridad, su funcionamiento tal cual. Vamos a continuar con ciertos conceptos relacionados. La prueba de recepción. Hablamos de una prueba de recepción porque al momento de adquirir nueva tecnología, es importante que como Departamento de Ingeniería Biomédica se realice una inspección inicial antes de integrarlo al servicio. Cuando el equipo llegue a la institución, es importante comprobar que sus características coinciden con lo que se pidió con la orden de compra, que funcione todo el equipo en sí, que se hayan realizado las capacitaciones y que esté correctamente instalado para agregarlo ya al sistema computarizado de gestión de mantenimiento que vamos a ver ahorita. Un mantenimiento predictivo, por otro lado, es una técnica que es utilizada para prever en sí la frecuencia de avería de ciertos componentes. La reparación es un sinónimo de mantenimiento correctivo. Entonces lo quería establecer como un sinónimo como tal. Y la inspección de funcionamiento y seguridad son los componentes del concepto de inspección como tal. La seguridad es con el fin de asegurar que el dispositivo esté seguro en relación a los componentes eléctricos y mecánicos. Y el funcionamiento, como su nombre lo indica, es la función general del equipo. Continúo. Requerimientos antes de realizar un mantenimiento como tal. Estos que se mencionan a continuación son con el fin de resaltar que la creación y ejecución de un plan de mantenimiento es indispensable para realizar el mantenimiento. Se necesita tener en cuenta la categoría del equipo, el riesgo hacia el paciente si causa una posible muerte o no hay un riesgo significativo, qué tanto se utiliza el equipo, en dónde se encuentra y los requerimientos de manufactura. Entonces, ahora sí vamos a hablar de el plan de mantenimiento anual como tal. Les voy a hablar de las razones por las cuales es importante contar con un plan de mantenimiento del equipo médico y cumplirlo. El plan es una herramienta muy útil y además proporciona múltiples beneficios. Mejora la eficiencia de los equipos médicos, ya que contarán con su mantenimiento preventivo al día y disminuirán su riesgo de falla. Aumentan la seguridad del paciente, lo cual es primordial al tratarse de una institución de salud como tal. La prevención de fallas y gastos imprevistos. Antes era muy común que esto sucediera y la institución, la empresa, el área de finanzas muchas veces no está preparada para solventar estos gastos que no estaban planeados como tal. Entonces muchas veces eso retrasa el poder volver a tener el equipo en funcionamiento. Y en la disminución del reemplazo de equipos durante su vida útil. Antes era muy común que la vida útil real era muy lejos de la estimada, entonces el mantenimiento preventivo se ha considerado y se ha tomado en cuenta para disminuir este reemplazo constante antes de que la vida útil del equipo estimada llegara a su fin. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de normatividad.
En México, en relación a la ingeniería biomédica, una de las normas más importantes es la NOM 016, donde se establecen las características mínimas como tal de infraestructura y de equipo que debe existir dentro de un hospital. En el apartado 5 de esta norma, se señala que debe realizarse el mantenimiento de acuerdo a estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y necesidades operativas. Con esta norma, quiero rescatar que, aunque se recomienda seguir las especificaciones del fabricante, no establece que es de carácter obligatorio. Claro, es muy importante tomarlo en cuenta, pero se pueden tomar en cuenta también otros factores que vamos a analizar más adelante. De igual manera, como institución, pueden tomar decisiones acerca de las normas a las cuales se apegarán. Vamos a hablar un poco de otros estándares alrededor de diferentes partes. Primero, la Agencia Regulatoria del Reino Unido. Esta agencia no establece un método para definir la frecuencia del mantenimiento, que es uno de los principales factores que tenemos que tomar decisiones acerca de. Sin embargo, hace referencia a que la frecuencia del mantenimiento puede realizarse desde un mes hasta un periodo de 2 años. Entonces, es muy grande el intervalo. La Guía para las Buenas Prácticas Biomédicas de Francia alienta a seguir las recomendaciones del fabricante, pero también a modificarlas en base a la experiencia. No lo descartan, sino lo proponen también como pueden modificarse ciertas prácticas ya basándose en la experiencia de la persona, del ingeniero clínico en este caso. Y por último, los estándares que manejan en Canadá hablan de una frecuencia establecida por la recomendación del fabricante, normas, experiencia del usuario y la evaluación del riesgo. Y también establecen que se pueden modificar en base al riesgo. Ahorita vamos a hablar de lo que son las prioridades en base al riesgo, más a fondo. Entonces, todos estos estándares recomiendan o aceptan más bien que se hagan modificaciones de acuerdo a los distintos experiencias que tiene la persona, el ingeniero clínico, el técnico biomédico, el departamento en sí. Por ello les quiero hablar de los programas AEM, que como su nombre lo indica, son programas de mantenimiento de equipo alternativos, donde un hospital como tal puede ajustar lo que es su mantenimiento, su inspección, su frecuencia de pruebas y actividades para las instalaciones, diferente de lo que recomienda el fabricante, basándose en la evaluación basada en el riesgo por parte de un personal que esté calificado y lo pueda realizar. Esto ayuda a reducir lo que son costos de mantenimiento, ya que serían más espaciados, y el tiempo invertido por parte del Departamento de Ingeniería Biomédica. También las horas laborales cuestan, entonces es una estrategia muy interesante. Es importante identificar qué equipos pueden ser parte de este tipo de programas, ya que no todos son candidatos. Por ejemplo, se debe evaluar las fallas de los equipos, un historial de fallas, para así evaluar si el riesgo de falla es bajo, probablemente el equipo sí puede ser parte de este programa. La Joint Commission habla de que el programa no debe reducir la seguridad del equipo y debe estar bien fundamentado. Vaya. También hay ciertas excepciones. Por ejemplo, no pueden entrar estos programas equipos que estén sujetos a una ley federal o estatal, que sea un equipo de médico de láser, que sea de imagen y radiología, y que el equipo, muy importante, sea nuevo y no tengamos un historial de mantenimiento suficiente, de mantenimientos previos, fallas previas. Es muy importante contar con este antecedente para poder definir si entra o no a este tipo de programas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la estructura del plan anual de mantenimiento. Primero comenzamos con lo que es el inventario. En ese apartado quiero resaltar lo importante que es contar con un inventario actualizado,
En webinars pasados hablamos sobre la relevancia de un conteo cíclico, que debe realizarse al menos 2 veces al año por recomendación y que es esencial para la correcta gestión de los equipos médicos, ya que la actualización del inventario es sumamente importante para conocer la capacidad instalada que nosotros tenemos dentro de nuestro hospital, clínica, institución de salud en general. Entonces, en el plan anual de mantenimiento también se toma consideración esto, porque debemos conocer los equipos con los que contamos. Pero ahorita les hablo un poco más al respecto. La metodología. Aquí definiremos los criterios para la frecuencia del mantenimiento, a qué equipos se les realizará un mantenimiento preventivo interno o a cuáles un externo, elaboración de procesos tal cual del mantenimiento, la herramienta de gestión que se va a utilizar, ya sea un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, un CMMS, o tal vez una hoja de cálculo, y la priorización del calendario de mantenimiento. Ya en el apartado de recursos, vamos a definir lo que es el presupuesto, cotizaciones a proveedores externos, recursos como tal del departamento, el área de trabajo, entre otros. Y los resultados es el cálculo de métricos relevantes para medir el rendimiento del departamento y presentarlo a los tomadores de decisiones, a la autoridad. Vamos a ver esta estructura paso a paso, cada una de estas etapas. El inventario. Como les comentaba, la actualización del inventario es muy importante. Yo creo que lo hemos vivido en esta contingencia, en la pandemia que recientemente estamos, donde podemos ver que la capacidad instalada es importante. Entonces hay que tomar a consideración esto. También para saber la variedad de equipos con las que contamos, es importante conocer los equipos, saber cómo se manejan, su funcionamiento, los mantenimientos que se les da, ciertos requerimientos de instalación, para poder definir la inclusión de los equipos al plan anual de mantenimiento. Si pueden o no ser realizados por el Departamento de Ingeniería Biomédica y tener una noción de cuándo va a ser necesaria la adquisición de nueva tecnología. Ahora ya hablando de la metodología, les hablaba yo de definir la frecuencia del mantenimiento. Para definir la frecuencia hay factores claves. Primero, uno de los más importantes, la recomendación del fabricante. Siempre hay que tomar en cuenta la recomendación del fabricante, sobre todo cuando no conocemos muy bien el equipo. También las normas a las que se apegue la institución, ya sean normas de carácter oficial o alguna norma tal vez internacional que la institución decidió adoptar. Y otros factores a tomar en cuenta que también pueden tomarse en consideración son el uso del equipo, el usuario que lo maneja y el grado de desgaste. No es la misma un equipo que se utiliza una vez cada 2 meses que un equipo que se utiliza 3 veces a la semana. No va a requerir la misma atención. Entonces, vamos a ver la determinación de prioridades. Les hablaba yo de basado en el riesgo, basado en el mantenimiento, y ahora sí se los voy a definir. Hay 4 posibles formas de determinar las prioridades, tanto referente a lo que es la frecuencia de inspección, como a los equipos que deben ser prioridad al momento de calendarizar el mantenimiento. Primero tenemos las prioridades basadas en el riesgo, que como su nombre lo indica, asigna la prioridad más alta a aquel equipo que tiene mayor posibilidad de causar una posible lesión o muerte al paciente. En dado caso que el equipo llegue a fallar, claro. La Joint Commission ha exigido por 20 años que se utilice este enfoque en específico. Este enfoque lo vamos a ver más adelante, más a fondo, en las siguientes diapositivas. Las prioridades basadas en la misión depende de la institución, del hospital o clínica, cuál es el objetivo. Por ejemplo, si es un hospital que se enfoca principalmente a atender mujeres embarazadas, por ejemplo, entonces los equipos que van a ser prioridad van a ser aquellos que atiendan a la mayor parte de los pacientes y luego ya se evalúan por medio del riesgo. Las prioridades basadas en el mantenimiento se analizan
los dispositivos que tienen una capacidad de hacer un daño a un paciente si no funcionan correctamente. Es un poquito diferente al riesgo, ¿no? Y las prioridades basadas en los recursos son los dispositivos de más alto riesgo, son los que van a ser más importantes para asignarles el mantenimiento. Y el resto de los equipos se realizarán siempre y cuando los recursos lo permitan, como tal. Dependerá del recurso con el que cuente la institución. Ahora sí, como les comentaba, vamos a hablar de la prioridad basada en el riesgo ya un poquito más a fondo. Aquí les pongo un extracto de la Organización Mundial de la Salud donde menciona lo que ahorita mencioné sobre la Joint Commission. Durante 20 años se ha enfocado en recomendar la prioridad basada en el riesgo para definir la frecuencia y la prioridad de los mantenimientos de los recursos. Les muestro esta tabla que son dependiendo de unas tablas de referencia que a continuación les muestro. El número de gestión de equipo es una suma que, siendo igual o mayor a 12, el equipo se debe de incluir en el plan anual de mantenimiento y ya dependerá de los resultados que tenemos aquí en pantalla, ya sea el mantenimiento de 4 y 5, de 3, 2, 1, en la frecuencia que se le asignará al equipo mismo. Vamos a verlo. El número de gestión de equipo es igual a la función más la aplicación más el mantenimiento más los antecedentes. Ok. Esto de la función, aplicación del equipo son tablas de referencias. Entonces, la función del equipo. Esta es una tabla que se refiere al apartado de función. Nosotros debemos definir si el equipo es de soporte de vida, si es de cuidados intensivos, si es un sistema de cómputo, si es de laboratorio y asignarle un puntaje para realizar la suma. Les muestro las próximas tablas. El de mantenimiento. Por ejemplo, si el mantenimiento es extensivo, requiere una calibración, se le asignan 5 puntos. Pero si es mínimo, como una inspección visual, se le asigna el punto 1, un punto en la suma. Y el riesgo de uso asociado a la aplicación clínica es como tal, si el equipo, en dado caso que llegue a fallar, causa una posible muerte del paciente, o tal vez causa un falso diagnóstico, o tal vez no tiene ningún riesgo significativo, entonces igual se le asigna un puntaje. Para tenerlo un poco más claro, les quiero mostrar lo que, bueno, finalmente la tabla de antecedentes y un ejemplo. En los antecedentes, esto es únicamente si el equipo ya tiene tiempo con nosotros, si es nuevo y no, pues no se toma en cuenta. Si es significativo, si tienen fallas, más de una falla cada 6 meses, se le suman 2 puntos a la suma anterior. Si no hay fallas, pues se le restan 2 puntos. Entonces les muestro, por ejemplo, el ejemplo es de un ventilador mecánico que acabamos de adquirir y no tenemos conocimiento previo, no tenemos antecedentes. Entonces solamente incluí la función, el mantenimiento y el riesgo. Es un equipo de soporte de vida, puede causar una posible muerte del paciente y su mantenimiento es extensivo. Entonces, el número de gestión de equipo es de 20, lo cual significa que como es mayor a 12, sí se incluye en el plan anual y aparte, su frecuencia del mantenimiento según este método de prioridades debería ser cuatrimestral. Entonces, de esta manera pueden determinar la frecuencia del mantenimiento y si se debe o no incluir dentro del plan anual de mantenimiento, que es la parte de la metodología. Ahora les voy a platicar un poco de lo que son los recursos. Bueno, los recursos es todo aquello que debemos tomar a consideración al momento de la planeación del programa, como lo que les comentaba ahorita. Todo aquello que represente un costo debe considerarse e incluirse dentro del presupuesto. Recursos humanos, materiales y financieros. A continuación les voy a describir más o menos cada uno. El recurso humano. Bueno, ¿por qué les pongo las funciones de los miembros del departamento?
Es importante tener bien identificadas las tareas que le corresponden a cada uno de los miembros del departamento según su puesto como tal. Si dentro de la planeación del plan anual se estableció que N cantidad de equipos se le realizará un mantenimiento preventivo interno, es necesario determinar el personal con el que contamos, saber si el personal con el que ya contamos va a poder llegar a ese objetivo, cumplirlo, o si es necesario contratar más personal. Entonces, por ello también es importante tener en cuenta que el técnico biomédico es el que se enfoca más en realizar mantenimientos preventivos, correctivos e inspecciones, hace reportes y por lo cual él sería el puesto indicado a contratar en dado caso de ser necesario. Por otra parte, el ingeniero clínico ya se enfoca, igual puede realizar mantenimientos, pero su trabajo es más enfocado a la evaluación tecnológica, selección y adquisición de nuevas tecnologías y su grado de experiencia ya es un poco mayor que el del técnico. Y finalmente el director del departamento, en dado caso de que hubiera, se encarga simplemente de la, bueno, no simplemente, sino mayormente de la supervisión, del monitoreo y control del costo-beneficio, de presentar métricos a los stakeholders, a los tomadores de decisiones, coordinar y trabajar en equipo con otros departamentos. Entonces, y muchas veces, si no, dentro del organigrama del departamento no existe como tal un director, el ingeniero clínico hace las funciones del director y del puesto del ingeniero clínico, ¿no? Ya dependerá de la institución y cómo lo manejen. Es, es importante porque debemos calcular pues la carga de trabajo que se les va a dar a los miembros del departamento y saber si realmente va a ser posible cumplir con lo que se está planteando. Hay que ser realistas al momento de estimar si se va a poder realizar o no el plan anual de mantenimiento. En este apartado también podemos considerar como recursos la educación continua de los miembros del departamento, en dado caso de que la institución, el hospital o la clínica o los mismos miembros lo necesiten o lo busquen, también se puede considerar en este apartado. Ahora los recursos materiales. En los recursos materiales ya hablamos un poco más de lo que es un área de trabajo, tal vez los espacios disponibles, las entradas amplias, luz, escritorios, sillas, tal vez una computadora. Son todos los recursos materiales que va a necesitar el Departamento de Ingeniería Biomédica para poder realizar los mantenimientos. También herramientas como multímetros, desarmadores, llaves, analizadores, simuladores, unos más simples que otros y unos mucho más costosos que otros, pero de igual manera se debe tomar a consideración. En este apartado también entran los CMMS que hemos estado mencionando, que son los software para la gestión de equipo, ya que si se contrata, uno generaría un costo que se debe de incluir en el presupuesto, ya que también cuenta como una herramienta que es sumamente esencial para llevar una correcta gestión del equipo. Ahora hablamos de lo que son los proveedores de servicios de mantenimiento. Lo agrego porque también es un recurso que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si son proveedores de servicio de mantenimiento, que obviamente son los que realizan los mantenimientos externos, se deben de tomar a consideración el costo de ellos al momento de realizar el presupuesto. Se dice que es una realidad que el Departamento de Ingeniería Biomédica no puede proveer el 100% de los mantenimientos en la mayoría de los casos, y es por ello que se deben de realizar cotizaciones con tiempo para poder analizar, ya que hay una gran variedad de contratos de este tipo de servicios. Y es importante realizar una investigación de las opciones con las que se cuenta y decidir cuál sería la opción más adecuada a las necesidades de nosotros como empresa. Y también porque debe de llevar un registro histórico por parte del Departamento de Ingeniería Biomédica. Y bueno, finalmente ya tomamos en cuenta todos los factores y tenemos que realizar el presupuesto donde se tomen en cuenta costos iniciales y operativos de los recursos humanos, materiales y servicios de mantenimiento externo. Es importante presentar este presupuesto con tiempo y a las personas correspondientes, que son los stakeholders y los tomadores de decisiones, que pueden ser distintas personas o tal vez el área de finanzas. Dependerá de la institución.
Ahora les hablo de lo que es el sistema de gestión de mantenimiento computarizado, que ya lo hemos venido mencionando. Como tal, un CMMS es una herramienta muy útil, donde podemos llevar un control del inventario, registrar incidentes, órdenes de servicio, reportes, registrar las inspecciones que se realizan periódicamente a los equipos, programar los mantenimientos preventivos y producir los métricos y otras acciones relacionadas a la gestión. Hay incluso algunos MMS que pueden llevar un control de contratos de proveedores externos, también mantenimientos preventivos de proveedores externos, procesos, procedimientos. Un CMMS biomédico puede proporcionar muchísima información como tal que podemos utilizar para definir la efectividad o rendimiento del departamento mediante esta herramienta. Y como existen también muchos en el mercado, es también importante tomar la decisión de escoger el que se adecue más a las necesidades del departamento. Les muestro este ejemplo de un CMMS biomédico como lo es TeamLight, donde podemos observar en pantalla que cuentan con 4 métricos relevantes como son los equipos con mantenimiento preventivo vigente, equipos críticos no funcionales, equipos funcionales, módulos como el inventario, donde se encuentran todos los activos, el módulo de proveedores, el módulo de cuenta. Entonces, es importante conocer las funciones de un CMMS biomédico y cómo nos puede beneficiar. También se pueden asignar fechas del último y próximo mantenimiento preventivo, sobre todo llevar un registro de la información histórica de los equipos también puede ser muy importante. Como les comento, muchas decisiones se toman en base a la experiencia o el antecedente del equipo como tal. Ahora les hablo de lo que es una rutina de verificación. ¿Por qué una rutina de verificación? Es necesario contar con una rutina de verificación o una rutina del mantenimiento por escrito, en donde se describan todos los procesos que se realizan al momento de hacer un mantenimiento preventivo a un equipo, con una breve descripción del porqué del proceso, sobre todo en los equipos que vamos a incluir a los programas de mantenimiento de equipo alternativo. Es decir, que en base a la experiencia modificamos su frecuencia de mantenimiento. Entonces, es necesario describir cómo se hacen los procesos, qué herramientas se necesita, si es necesario un reemplazo de piezas, dónde lo puedo conseguir, un límite de las mediciones, entre qué medición y entre qué intervalo tiene que estar cierta medición, bajo qué consideraciones se propone la estructura de este mantenimiento y si se toma en cuenta también el fabricante, la norma o definir si es en base a la definición de prioridades en base al riesgo. Ya dependerá, pero es importante definirla como tal para que todos los miembros del Departamento de Ingeniería Biomédica realicen esta rutina de manera igual. Ahora les hablo de lo que es el calendario de mantenimiento. Para asignar las fechas a los equipos, se recomienda tomar en cuenta primero los equipos que son más prioritarios, equipos críticos, que necesitan nuestra especial atención. Podemos utilizar las prioridades en base al riesgo. También podemos utilizar el término de criticidad, que como tal es el grado de impacto que tiene hacia la empresa en dado caso que un equipo falle, ya que probablemente no hay equipos sustitutos. También las posibilidades del departamento de realizar dicho mantenimiento, si se cuenta con los recursos o se tienen que pedir y lleve un tiempo más poder realizarlo. Y sobre todo, la seguridad del paciente. Siempre tenemos que tomar en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, únicamente tengo 2 ventiladores mecánicos, no puedo darles mantenimiento al mismo tiempo a los 2 ventiladores debido a que tiene que haber un equipo disponible para el paciente, ya que sobre todo tenemos que cuidar la seguridad del paciente al ser una institución de salud. Ahora les hablo de ciertas repercusiones a considerar. Como tal, el no contar con un plano, no llevarlo a cabo de manera correcta, puede desembocar en fallas,
lo que causaría gastos imprevistos que el Departamento de Finanzas no tenía planeado y pondría en riesgo al paciente al no contar con la tecnología adecuada para el tratamiento. Y puede finalizar en lo que es un bajo rendimiento del departamento, no cumplir los objetivos deseados del mismo. Entonces, es importante como tal llevar una buena gestión del plan de mantenimiento anual. Ahora les hablo de los métricos relacionados. Bueno, como tal, es muy importante medir los resultados, ¿no? Entonces, midiendo es como nosotros evaluamos la efectividad del departamento, si se cumple o no con las expectativas del mismo y podemos aumentar su posicionamiento dentro de la empresa. Estos métricos son ejemplos de unos cuantos de los que podemos calcular o medir en base a los resultados de nuestro trabajo con respecto al plan anual de mantenimiento y poder presentarlo así a la autoridad correspondiente, que serían los stakeholders, los tomadores de decisiones de la institución. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de equipos con mantenimiento preventivo vigente, el porcentaje de cumplimiento mensual de un calendario programado. Puede ser mensual, puede realizarse también el cumplimiento del plan anual. Podemos también realizar un porcentaje de fallas por equipo que tienen un mantenimiento preventivo vigente. Podemos también calcular la carga laboral de los miembros del departamento, el tiempo invertido en los departamentos. Entonces, los métricos relacionados pueden ser una infinidad y ya dependerá de la institución y de las necesidades del departamento lo que quieran presentar o mostrar como resultados. Finalmente, tenemos las recomendaciones. Es muy importante identificar a los equipos que tienen un mantenimiento preventivo asignado próximo con un mes de anticipación. Tener en mente que estos equipos les tocan el siguiente mes y hay que ver si tengo los recursos para realizar. Asignar bien las tareas a todos los miembros del departamento de acuerdo a su puesto para evitar posibles confusiones y que realmente todos tengan asignado el trabajo que les corresponde. Sobre todo, registrar todo lo que se realiza, todas las tareas, todos los procesos, las órdenes de servicio, tanto en el sistema de gestión que utilicen, ya sean hojas de cálculo, sistema o un CMMS, como en el archivo físico. Siempre etiquetar a los equipos con un mantenimiento preventivo vigente. Es muy importante esta etiqueta para que el personal que maneja el equipo también tenga certeza de que el equipo es funcional. También es importante registrar los procesos realizados por los proveedores de mantenimiento, de servicios de mantenimiento externo, ya que pues el equipo está en nuestra institución, entonces hay que tener un registro de que se realizó, en qué fecha y cuál fue el resultado. Y finalmente, evaluar y presentar los resultados. Como tal, los métricos nos definirán como departamento, como la efectividad del departamento y posicionarán mucho más al departamento para que sea tomado en consideración en próximas decisiones. Entonces, los invito a que realmente utilicen los métricos y posicionen al Departamento de Ingeniería Biomédica como tal por su trabajo tan efectivo que realiza. Finalmente, me gustaría invitarlos a que prueben TeamLight. Es un CMMS biomédico, el que les mostré en las imágenes anteriores. Es totalmente hecho por biomédicos y es gratuito y es por tiempo indefinido. Fue liberado a partir del COVID-19 como una herramienta para facilitarles a ustedes, ingenieros clínicos biomédicos que trabajan en relación al departamento, su trabajo en esta contingencia. Pueden crear su cuenta en el link que aparece en pantalla, es sumamente sencillo, ni 10 minutos, y es una herramienta a la que estoy segura le pueden sacar mucho provecho. Ahora sí, damos por terminado el webinar. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden participar, el que guste.
Muchas gracias a todos los que nos acompañan y los que se quedan hasta el final. Vamos como dijo Isa, a responder una de las preguntas que ya nos han estado haciendo. Una de ellas es no tengo el nombre, pero nos acompaña desde Chile y nos comenta: muchas veces pasa en los hospitales públicos que la unidad de equipos médicos en la unidad de equipos médicos no se tiene el recurso humano disponible para asignarlo al desarrollo de inventario 2 veces al año. Con suerte se consigue anual. Esto lo dificulta también la gran cantidad de equipos existentes en la institución de salud. Y su pregunta fue: ¿cómo consiguen organizarse para esta tarea? Claramente está en la base de la gestión de las labores de mantenimiento. Primero que nada, como recomendación, queremos decirles que sabemos cómo está actualmente el mercado en cuanto a ingenieros clínicos, ingenieros biomédicos, y sobre todo cómo están las instituciones de salud que no siempre ven la necesidad que nosotros estamos viendo también. Entonces, por una parte, les recomendamos mucho la cuestión de tener todo medible, o sea, todo documentado, y pues ya sean registros electrónicos o registros en papel. Recomendamos lo electrónico, sobre todo para cuidar el medio ambiente, pero es importante, como les digo, tener resultados que nos enseñen, que puedan mostrar y justificar la importancia y la necesidad de un equipo justificado de equipos de ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos. Eso nos va a servir para poder tener la opción de pedir un poquito más a nuestros directivos, quizás, tanto la asignación de presupuesto, la asignación de presupuesto para poder comprar, o ya sea con un proveedor externo, o comprar herramientas de medición para realizar los mantenimientos, preventivos o correctivos. Y de igual forma nos va a permitir apoyar a nuestra plantilla de ingenieros y técnicos en servicio, para que podamos realizar y justificar estos mantenimientos al momento de realizar nuestro plan de mantenimiento anual. Vamos a verificar si tenemos otras preguntas. La presentación y la grabación del webinar se les va a hacer llegar por medio de correo electrónico también. También hay una pregunta de Rafael Rivero que dice que cuando mis equipos están obsoletos, ¿cuántos mantenimientos debo programar al año? Pues claramente, si están todavía en su inventario y aún no se tiene ningún dado de baja, pues se puede evaluar la tecnología, si realmente todavía vale la pena mantenerlos en nuestro inventario, o si es necesario pues trasladarlos, donarlos, o bien la cuestión del desecho de tecnología médica. Esta parte, pues, si son obsoletos como tal, si ya no se tienen la refacción, si ya no se utilizan en el servicio, pues lo más conveniente es que no esté dentro de tu programa de mantenimientos anual, y que solamente la tecnología que, como decía mi compañera Gisae, la tecnología que está en contacto con el paciente y la que tú evaluaste y tuvo un puntaje mayor al necesario, esa es solamente la tecnología que vamos a incluir en nuestro plan de mantenimiento anual. Estamos leyendo otras preguntas antes de responder. Bueno, otra pregunta aquí que nos hace Jaime dice: debido a la pandemia que se está viviendo en este momento, ¿qué recomendaciones tendrían ustedes para realizar mantenimiento preventivo
de equipos biomédicos como ventiladores en el área de cuidados intensivos, ya que en algunas instituciones se han cancelado por seguridad al personal biomédico y por disponibilidad de los mismos equipos. ¿O cómo se podría justificar la falta de mantenimiento ante los entes de control en cada país? En esta pregunta sabemos que como se ha dicho en la televisión y como hemos visto y como lo hemos vivido los que trabajamos o estamos en el área de la salud, estamos en el frente de batalla, ¿no? En el frente de guerra. Y sí, estamos procurando proteger a nuestro personal, obviamente de ingeniería biomédica, a los ingenieros clínicos, pero sabemos también nuestra responsabilidad. Entonces, pues la recomendación principal sería, si está dentro programado, por ejemplo, en estos meses, tu equipo de ventilación mecánica, pues lo ideal es que se realice el mantenimiento, sobre todo por la seguridad del paciente. Y más porque si está programado y se está utilizando con alta constancia, pues es más importante que esté el mantenimiento actualizado. Entonces, la recomendación sería principalmente pues tomar las medidas necesarias, utilizar el, el equipo de protección personal necesario y pues justificar la falta de mantenimiento, pues sí se podría justificar pues diciendo que se está protegiendo al personal de biomédica, pero pues creemos que no es una justificación con peso. Entonces, esa sería la recomendación de antemano. Tenemos también otra pregunta de Rafael Rivero, que dice, ¿cómo puedo también realizar el perfil que debe tener un técnico biomédico e ingeniero biomédico? Aquí hay bastante bibliografía al respecto del tema, en donde podemos encontrar las habilidades básicas o las características, el perfil en cuanto a experiencia y demás de un ingeniero biomédico y un técnico de servicio o un técnico biomédico. Principalmente radica en el tiempo de experiencia y sobre todo pues en las habilidades también que como personas se tienen en cuanto a liderazgo, comunicación y demás. Obviamente otras destrezas que también son importantes para un cargo de ingeniero clínico como jefe de departamento, pero también como técnico de servicio, técnico biomédico, pues sabemos que el perfil es muy exigente también, sobre todo porque es el encargado directamente del equipo. Después, si quieren, podemos compartirles también información sobre cómo determinar el perfil del ingeniero clínico, el ingeniero biomédico, que de hecho en una presentación, aquí mi compañera, en una diapositiva, quizás sí lo presentó, o sea, así a grandes rasgos, ¿no? Pero igual, si quieren, después podemos ahondar un poquito más en el tema. Sí, hay mucha bibliografía que realmente especifica muy bien lo que son los distintos niveles. Incluso el técnico biomédico se puede dividir en 3 niveles de acuerdo a su experiencia, más que nada, y también de acuerdo al grado de estudio y si tienen posgrados, cursos, ese tipo de educación también. Kevin Pila, que nos escribiste en el chat también. Sobre cómo justificar la... Ok, tienes algunas preguntas sobre nuestro CMMS. Si gustas, nos ponemos en contacto contigo. Igual aquí podemos resolver una de las dudas. Sabemos que la mayoría de nosotros, o que estamos en hospitales y en clínicas, pues trabajamos todavía con las hojas de cálculo, tal vez con nuestro inventario en nuestra hoja de Excel o a mano incluso. Entonces, de antemano les ofrecemos la herramienta que tenemos ahorita gratuita con nosotros, que es ThinkLike. De verdad les va a ayudar muchísimo
a iniciar un pequeño cambio o dar un paso adelante hacia la estandarización de sus inventarios y sobre todo a la muestra de resultados con los métricos que manejamos. Es muy importante, como les comentaba, Gisae, el hecho de poder tener mediciones que nos den los resultados que necesitamos. También al principio se los comenté. Es importantísimo para poder tomar decisiones nosotros como ingenieros y también poder mostrar a nuestros jefes o directivos que quizás no hablan el mismo idioma que nosotros, pero si les decimos que con estos métricos que sacamos o que con ese software que pudimos calcular tantas mediciones y demás, podemos mejorar nuestra calidad de trabajo, nuestro rendimiento. Como les decía, también podemos justificar incluso la contratación de nuevo personal para poder distribuir y tener nuestro equipo biomédico, que es lo principal de nuestro trabajo, en buenas condiciones, rentable y confiable. Creo que es una muy buena herramienta para poder iniciar y poder dar ese paso. Entonces, igual si gusta, Kevin, nos ponemos en comunicación con usted. Ahí para complementar lo que comentas, Cristina, aquí me presento Ricardo Rivera, para los que nos escuchan. Es que aquí la palabra clave que acabas de mencionar se me hace a mí desde mi punto de vista y de la experiencia que hemos tenido es la palabra comunicación, ¿no? De cómo le plasmo yo a mis directivos que en verdad necesito lo que necesito, ¿no? Porque no es lo mismo pedirle un equipo, una refacción por cuestiones de que necesitamos que el hospital funcione, a que yo le comente a mi director que si por esta pieza no funciona su equipo médico va a perder tantos miles de pesos o de cualquier moneda que me comenten dentro de Sudamérica, ¿no? Eso creo que es la diferencia principal y siempre es un reto, ¿no? Pero para eso estamos, para apoyarlos en este tema. Y qué mejor manera que mostrárselo con indicadores, ¿no? De que mire, licenciado, mire doctor, aquí tengo todo registrado, esta es la planación y aquí es como se va a ver durante el tiempo y nos va a generar tantos ingresos, ¿no? En cambio, si esto me empieza a fallar, vamos a perder tanto. Y ahí es cuando cambia un poco la perspectiva. También hay una pregunta donde nos hacen, cuando no se cuenta con los manuales de servicio de equipo médico con el que se cuenta, no tendrá las recomendaciones para el mantenimiento de los equipos. Entonces, ¿cómo puede encontrar o saber cuántos mantenimientos hacer? Pueden calcular el algoritmo del que hablamos ahorita en base a su conocimiento. Si es un equipo que no representa un riesgo para el paciente o si sí, si el mantenimiento que le realizan actualmente o si no se le realiza, cómo es a su consideración y calcularlo en base a esta prioridad que es en base al riesgo, calcular el número y así poder determinar su frecuencia. También hay otra que dice el mantenimiento o reparación a un equipo asociado al equipo médico como UPS. ¿Queda registrado junto con la data del equipo médico o se trata por separado? Bueno, como tal, el UPS, si el mantenimiento también se lo realiza el equipo, el Departamento de Ingeniería Biomédica, lo pueden registrar aparte como un mantenimiento, como un equipo dentro de su inventario, pero aparte, ¿no? Aunque es parte de un equipo. Y también, pues, esa consideración de la institución. Hay una pregunta aquí con respecto a que si existe una tabla donde a partir de la capacidad instalada podamos estimar el número de personal. ¿Sí se pueden hacer estimaciones, ingeniero? Sí se pueden hacer estimaciones y esperamos poder compartírselas a ustedes dentro de los próximos webinars que tengamos durante estas sesiones. De hecho, hay un documento proporcionado por la OMS en donde hacen referencia al calcular el tiempo estimado que tarda un ingeniero biomédico en realizar un mantenimiento. Y en base a eso pueden calcular
de todos los equipos, pues el tiempo que necesitan y ver las horas que trabaja, el horario del ingeniero, ¿no? También. Y sí, lo podemos ver en webinars futuros. Si tengo bien el dato, así si no me equivoco, para 720 equipos de un hospital se necesitaba un ingeniero clínico y 2 ingenieros de servicio como mínimo. Entonces, a partir de ahí más o menos pueden sacar ustedes sus estimaciones, pero con gusto se las podemos compartir. Estamos revisando todavía si hay más preguntas. Hay otra pregunta de Rafael Rivero que dice, cuando no tengo los manuales de servicio del equipo médico con el que se cuenta, no tendré las recomendaciones para el mantenimiento de los equipos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar o saber cuántos mantenimientos hacer? ¿Cómo hacerlos? Esa pregunta es muy interesante porque a muchos yo creo que les ha pasado o nos ha pasado en algún momento. Y la mayor recomendación que se puede hacer ahí o la sugerencia para resolver esto es ver las condiciones del equipo como tal, hacer las pruebas básicas. Hay información también en varias fuentes confiables sobre las pruebas básicas o un checklist, por ejemplo, de cómo se puede realizar para X equipo, ¿no? Entonces, en esa parte, por ejemplo, es importante como con nuestro criterio de ingeniero evaluar la tecnología médica también y saber si se cuenta, o sea, a simple vista, si se ve realmente usable, si está pasando parámetros normales. Obviamente lo ideal es hacer pruebas con simuladores y analizadores. En caso de que no se realice así o no se tenga las herramientas necesarias, pues se puede también asignar una frecuencia periódica, ya sea trimestral, semestral, dependiendo también del uso del mismo equipo. Entonces, muchas veces hay ingenieros que no es lo recomendable, pero se programan los equipos médicos pues cada 6 meses, según el uso que se le da al equipo. Entonces, lo ideal es hacer lo que nos platicó Giselle, para tener en cuenta nuestro plan de mantenimiento y que sea lo más apegado o lo más como debe de ser, ¿no? Pero igual en caso de que no se tenga ninguna información sobre el mismo, podremos hacer una evaluación propia y sobre todo asignar pues un tiempo en base o con base al uso del mismo y la antigüedad. Ok, hay otra pregunta. ¿Los baumanómetros de pared requieren mantenimiento y cuál sería? Si no puedo calibrarlos a lo más, solo puedo hacer una comparación con otro baumanómetro. Pues en mi experiencia, sí se les realiza un mantenimiento como tal, no es muy extensivo, simplemente pruebas de fuga, que la manguera no tenga ningún hoyito, que la perilla también esté en buen estado. Ese tipo de inspección en mi experiencia le he realizado. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Quisiera aportar un comentario a esa pregunta, si me permiten. Adelante. A los baumanómetros es muy común que no se les practique mantenimiento preventivo ni calibración. Ustedes pueden acudir a un centro de salud o inclusive a consulta particular de un médico, y es muy común que no se les practique mantenimiento durante prácticamente toda la vida útil del equipo. Sin embargo, es importante, como bien menciona Gisae, realizar pruebas de fuga, al igual que también la comparativa con un equipo patrón, en donde se puede medir la presión suministrada al baumanómetro y también la presión medida por este simulador, o más bien otorgada, ¿no? Es importante que todas las mediciones se realicen en torno a una unidad patrón certificada, trazable ante el NIST, de ser posible, o a la entidad nacional que cada país tenga. Y bueno,
también recordar que el baumanómetro es un equipo médico, se utiliza para fines de diagnóstico y por ende requiere de mantenimiento preventivo y verificación metrológica periódica. También tenemos una pregunta de Melanie sobre si es posible con la empresa prestadora de servicio de ingeniería clínica llegar a ser representantes de TINC. Igual con gusto, Melanie, nos comunicamos contigo para darte la información al respecto. Cristina, Gisae, veo dos preguntas acá en preguntas y respuestas. ¿Les parece si las leo? Claro, Luis, gracias. Muy bien. Preguntan por acá en cuanto a los equipos de refrigeración de medicamentos, ¿se deben de incluir como equipos médicos? Si hacemos referencia estricta a la definición de la Organización Mundial de la Salud de un equipo médico, la respuesta sería no, puesto que no ofrecen, o sea, no se utilizan en un proceso de diagnóstico, tratamiento ni rehabilitación. Simplemente se utilizan como unidades de resguardo para medicamentos. Sin embargo, recordemos que una de las partes esenciales de un inventario de equipos médicos son los criterios de inclusión establecidos por cada organización. Si cumple con la definición de equipo médico según la Organización Mundial de la Salud, este puede ser uno de sus criterios. Sin embargo, la organización de salud en la que ustedes trabajen puede ser posible que les asigne estos activos también a ustedes y por ende están dentro del alcance del Departamento de Ingeniería Biomédica. Y por último, comentan en otra pregunta, excelente encuentro, felicitaciones. ¿Es posible realizar un webinar sobre la metodología de Fénnico y Smith? Hicimos hace muy poquito, hace un par de semanas, una entrevista con el doctor Fénnico que está disponible en un podcast que les podemos hacer llegar. En él hablamos un poco acerca de la metodología. Creo yo que la metodología se incluyó como tal, corrígeme quizás si no es verdad, como parte del webinar de la gestión de los activos inventarios que hicimos creo que hace 2 sesiones. Sin embargo, sería importante y muy buena idea si pudiéramos hacer algún webinar práctico en donde pudieran hacer tal vez un par de ejercicios con esta metodología. Sin embargo, es importante comentar que esta metodología puede ser en algunos casos no tan viable utilizarla debido a que si nos apegamos directamente al criterio de Fénnico y Smith para establecer la frecuencia del mantenimiento preventivo, puede ser un cálculo demasiado lineal. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros establecemos criterios de riesgo, de uso, de mantenimiento y demás para que nos dé un cálculo y eso lo llevamos a todos los activos que recaigan en ese tipo de tecnología, pudiera ser posible que le estemos dando mantenimiento a un equipo, por ejemplo, máquinas de anestesia, en una frecuencia que realmente no sea viable económicamente para la organización. Les pongo un ejemplo, puede ser que tengamos 5 máquinas de anestesia en la institución de salud y que una de ellas se tenga como una máquina de emergencia. Según diversos fabricantes, cada equipo de ventilación y anestesia pudiese tener un mantenimiento aproximado de cada 6 meses o bien cada 3,000 horas de uso o 2,000. Esto depende mucho de lo que establece el fabricante y lo indicado en la regulación de cada país. En México tenemos la NOM 016 en donde se establece que el preventivo debe de seguir las recomendaciones del fabricante en todo momento. Sin embargo, esto no quiere decir que sea lo mejor para el hospital y en Estados Unidos el caso particular de los planes alternos de mantenimiento habla mucho acerca de cómo podemos utilizar el mantenimiento basado en la evidencia para poder hacer más rentables las operaciones. Entonces, es importante mencionar que tal vez no sea la mejor opción para su institución, pero no quiere decir que no sea bueno utilizarse, ¿no? La Joint Commission en algún momento en Estados Unidos, no recuerdo el año, hizo un comunicado en donde se aceptaban planes alternos y estaban bien establecidos. Entonces, si el número de gestión me ayuda a determinar esa frecuencia, pero a la organización, con base al uso de los equipamientos médicos, pues digamos, le es viable por la frecuencia de uso de los equipos establecer otra frecuencia,
también es válido. Sin embargo, es importante que hagan referencia y cumplan los criterios en la regulación de cada uno de sus países para que de esta manera pues, puedan cumplir con lo que se requiere como mínimo. Muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? A ver, voy a checar, permítanme. Aquí en las preguntas hay otra que dice, ¿hay alguna literatura para establecer el número de equipos que podemos ejecutar en una carta Gantt mensualmente? Si me permiten responder también, realmente la carta Gantt puede ser establecida con base al número de horas de disponibilidad del equipo médico. Con gusto podemos compartir más acerca de ello en otro webinar, en donde podemos hablar acerca de las actividades que el Departamento de Equipos Médicos o de Ingeniería Biomédica tiene o puede tener en su espectro, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que la carta Gantt o el diagrama de Gantt es un reflejo no solamente de lo planeado, sino más bien de la posibilidad de la institución de salud con base al número de ingenieros disponibles. Entonces, la recomendación sería que igual no está establecido como una regulación que yo tenga entendido. Es importante hacer el análisis de la disponibilidad de los ingenieros con base a diferentes tipos de actividades y eso compararlo contra el número de horas que nos puede tomar ciertos tipos de tecnología. Eso multiplicado por el número de unidades nos puede decir si la programación de servicios preventivos actual o la demanda como tal de mantenimiento preventivo está cubierto por la presente oferta que se presenta en el Departamento de Gobierno. Ok, si no tenemos ninguna otra pregunta. Me gustaría pasar a darles las gracias a todos los participantes. Un muy buen webinar. Muchas gracias por su participación en el área de las preguntas y respuestas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les vamos a enviar la presentación y la grabación del webinar. Muchas gracias por su tiempo y su atención.